¿Cuál fue la situación más rara en la que terminaste en la cama con tu pareja? Fui a vender un televisor a una chica por una aplicación de compraventa. Desde que habíamos charlado un poco, sabía que ella era nueva en el país, así que decidí llevarle un six-pack de cervezas locales para darle la bienvenida. Vendí el televisor sin problemas, pero me distraje tanto pensando, ¿en serio? ¿Cuál es tu plan aquí? Que se me olvidó entregarle las cervezas, un verdadero despiste. Cuando ya me estaba preparando para irme, de repente ella me suelta. Entonces, ¿vamos a hacerlo ahora? Me quedé totalmente desconcertado. Logré preguntarle cómo había llegado a esa conclusión y ella me contestó, ¿por qué más traías esas bebidas? Me reí y le pregunté cómo sabía que las cervezas eran para ella. Después de eso tuvimos un encuentro absolutamente salvaje, fue increíble. Estábamos apenas comenzando a salir cuando decidió llevarme a una aventura en bicicleta por un antiguo ferrocarril en desuso que nos llevaría a un pueblo fantasma. Mientras pedaleábamos, el camino se fue estrechando y yo, que iba detrás de él, perdí el control y caí. Fue un tropiezo significativo, rodé unos 10 metros por un barranco que se precipitaba a otros 60 metros hacia un río. La verdad, estábamos en una zona muy montañosa y el susto fue inmenso. Él regresó corriendo al escuchar mi caída, y aunque sentía que me había golpeado, logré levantarme. Ambos estábamos temblando, aún recuperándonos del impacto emocional. Al ver que estaba bien, comenzó a llenarme de besos en el rostro, expresando lo aliviado que estaba de que no me hubiera sucedido nada grave. La adrenalina, la preocupación, la emoción, todo eso se mezclaba con las viejas estructuras abandonadas a nuestro alrededor y el calor del verano, creando una atmósfera envolvente. En un momento de locura, dejamos las bicicletas a un lado y decidimos soltarnos. Sucedió justo ahí, en medio del sendero, sobre el musgo y la tierra, con las manos y las piernas llenas de rasguños. Él era tan gentil y, a la vez, tan apasionado. Fue la experiencia más intensa de mi vida. Llevaba un tiempo en una relación a distancia con mi ex, y debido a que ambos estábamos algo limitados de recursos, dependíamos de la buena voluntad de nuestros padres para conseguir boletos de avión y vernos. Un día, mi mamá me pidió que cuidara de sus perros el fin de semana siguiente, ya que ella y mi padrastro se irían de viaje, y no tenían a nadie más que pudiera quedarse con ellos. El día de mi cumpleaños fui a su casa. Celebramos con pastel y algunas sorpresas, y aunque no recibí muchos regalos, estaba bien. No era algo fuera de lo normal para mi madre. A la mañana siguiente, me dicen que saldrían a comprar algunas cosas para el viaje, pero se tardan casi 2 horas. Entonces, me llama y me dice que me vista, porque me llevarían a almorzar por mi cumpleaños antes de irse. Cuando llegan, miro hacia el auto y veo a alguien en el asiento trasero. Al principio solo digo, oh, hola, pero luego me doy cuenta que es mi novia. En ese momento, mi padrastro, siendo el increíble aliado que es, le sugiere a mi mamá que sería mejor que fuéramos a almorzar, y que podrían traernos algo para comer antes de marcharse. En cuanto ellos se fueron, nos lanzamos a la cama sin pensarlo 2 veces. De verdad, dejamos un rastro de ropa hasta el dormitorio, con los perros ladrando por el ruido que hacíamos. Terminamos allí, exhaustos y empapados de emociones, tirados en el suelo, abrazándonos y besándonos. Es un recuerdo que guardo con mucho cariño. Lo conocí cuando tenía unos 15 años. Fue mi primera novia y, aunque compartimos una conexión intensa, nuestras trayectorias se separaron poco después. Éramos solo adolescentes en ese momento. 20 años después, la veo de nuevo en mi trabajo y se veía maravillosa. Así que me acerqué a ella para decirle que seguía siendo hermosa. La llamé por su nombre y, para mi sorpresa, me di cuenta de que era la hermana gemela de mi ex. Me reí de la situación y, un poco avergonzado, le ofrecí comprarle una cerveza para compensarla. Ella no se molestó, y terminamos en su porche, disfrutando de algunas copas. Desde el primer instante, hubo una conexión especial entre nosotros, hablamos durante horas. Ya un poco pasados de copas, le pregunté si podía quedarme en su sofá. Ella tenía un hijo, y rápidamente me dijo que no. Así que seguimos platicando hasta que se me pasó la embriaguez. Después de un rato compartiendo nuestras vidas, le propuse salir a cenar algún día, como una cita. Ella sonrió instantáneamente, realmente conectamos bien. Me pidió que esperara un momento, entró a su casa y salió con una toalla. Estaba un poco confundido, pero aún con la adrenalina al tope. Me tomó de la mano, me llevó a su jardín y extendió la toalla. Y así, pasamos horas entregándonos el uno al otro en su patio trasero, totalmente desinhibidos. Esa rutina se convirtió en algo habitual. Cada noche, yo llegaba, comenzábamos a beber y, a veces, en medio de una conversación, ella me desnudaba justo allí, en su porche. Volvíamos a la toalla y nos dejábamos llevar por el momento.
Estábamos de camping en un festival de música electrónica, disfrutando de un viaje con 2SB un día cualquiera. De repente, mi novia comenzó a tener un mal rato y me dijo que quería salir del festival y regresar a nuestra tienda. Así que, sin pensarlo dos veces, emprendimos el camino de vuelta. Me aseguré de cuidarla, la abracé y estuve a su lado hasta que se sintió un poco mejor, pero, en un giro inesperado, de repente le entró un ataque de deseo y terminamos dejándonos llevar. La verdad es que me dejé llevar por la situación y me dediqué a darle placer. En ese momento, también comencé a alcanzar mi punto máximo de la experiencia. No puedo describirlo de otra manera, sabía como un arco iris. Era la primera vez que realmente saboreaba los colores. Definitivamente, 10 de 10, recomendaría tener experiencias íntimas bajo efectos psicodélicos. Hace unas semanas, fue mi cumpleaños y, como era de esperar, había toda la intención de celebrar, en la cama. Pero ese día decidí probar los hongos por primera vez. Una vez que comenzaron a hacer efecto, nos sumergimos en el momento y decidimos jugar Magic the Gathering durante casi 5 horas. La verdad es que había jugado un par de veces antes, así que todavía estaba aprendiendo. Pero, sorprendentemente, logré ganar a mi pareja, que ha estado jugando desde antes de que yo naciera. Él estaba tan emocionado por lo rápido que había podido comprender el juego que ni siquiera regresamos al dormitorio. La ropa se escurrió por la sala y tuvimos el encuentro más apasionado que hemos tenido juntos. Poco después, nos enteramos de que estoy esperando un bebé, así que feliz cumpleaños para mí. Estábamos separados, pero yo intentaba ser una buena amiga. Un día, él me pidió un aventón, así que lo llevé a la tienda. De forma casual, mencioné que me había hecho algunos adornos nuevos en el cuerpo. Cuando regresamos, estábamos degustando unas hamburguesas y de repente recordé que no le había mostrado mis últimos detalles. Le pregunté si quería verlos, sin especificar que eran mis nuevos piercings. Él miró un momento y luego desvió la mirada hacia su regazo, exclamando un rotundo «no». Yo estaba completamente desconcertada hasta que noté la tensión que había crecido entre nosotros. Era tan evidente como una tienda de campaña en su pantalón. Al final terminamos teniendo un encuentro inesperado. Después de una acalorada discusión en la ducha, decidimos trasladar nuestras diferencias a la cocina, y para mi sorpresa terminé completamente despojado de ropa. Ella había preparado un exquisito pastel de frutas. Cuando me acerqué a servirme un pedazo, ella, con una sonrisa pícara, lo arrebató de mis manos y lo destruyó en mi rostro. No pude evitar retribuir la jugarreta, lanzando un puñado de pastel en su dirección. Así, acabamos cubiertos de trozos de pastel por doquier. En un instante, decidimos saborear esa dulzura que decoraba nuestros cuerpos. De esa manera, conciliamos nuestras diferencias y regresamos a la ducha, y luego a la cama. No sé si esto es raro, pero me parece bastante divertido. Antes de casarme con mi esposa, cuando éramos jóvenes, guapos y bastante apasionados, un día ella comenzó a preocuparse porque creía que podría estar esperando un bebé. Así que decidimos ir caminando a la tienda CVS a comprar unas pruebas. Cuando todas las pruebas resultaron negativas, celebramos a lo grande. Nos pusimos a beber y, sin pensarlo dos veces, tuvimos una noche desenfrenada para festejar. Ahora tenemos 3 hijos que en realidad son fruto de esos momentos espontáneos. Bueno, en parte porque 2 de ellos son gemelos, pero no hay problema. A mi esposa le encantan las bodas. Ambos íbamos bien vestidos, de gala, y yo incluso fui el que dirigió la ceremonia de la pareja, lo que realmente la emocionó. De repente, estábamos en una escalera de la iglesia, disfrutando de un momento muy apasionado. Después de eso, me miró y me preguntó si habíamos pecado. Yo solo le sonreí y le dije, pero amor, estamos casados, el uno con el otro. Adán y Eva tuvieron su primer encuentro en el jardín del Edén, así que creo que estamos bien. La Nochebuena no solo trae un ambiente festivo, también puede desatar tormentas emocionales. Así fue como ocurrió en casa de mis padres. Tuvimos la peor pelea de toda nuestra relación. Todo empezó porque disfruté de más copas y nos quedamos más tiempo del que debíamos. Recuerdo haberle soltado que odiaba nuestra casa y que nunca quise comprarla en primer lugar. ¿Cómo se llegó a eso? Ni idea, solo sé que ambos estábamos furiosos. La situación se desató en mi antigua habitación, mientras los niños corrían como locos por toda la casa. Una hora después, seguíamos enojados, pero teníamos que llevar a los niños a casa para prepararnos para la Navidad. Después de acostarlos, nos dedicamos a poner todos los regalos y llenar las medias. Acabamos la noche como habíamos comenzado, enojados. Aún así, siempre nos despedimos con un beso de buenas noches y un te amo. Esa noche no fue la excepción. Ese pequeño gesto encendió algo en nosotros.
y en cuestión de minutos estuvimos de vuelta en la cama, disfrutando el uno del otro como si nada hubiera pasado. La pelea, los gritos, los insultos ya no importaban. No recuerdo muchos detalles de la discusión, pero la intensidad de esa reconciliación se quedó grabada en mi memoria. Una chica con la que salía en ese momento padecía espasmos dorsales tan intensos que, en ocasiones, quedaba inmóvil en el suelo durante horas. Los doctores realmente enfrentaban dificultades para encontrar una manera de prevenirlos o al menos mitigar sus efectos. Una noche, mientras estaba en su casa, sufrió un episodio. Honestamente, fue aterrador. Intentaba consolarla cuando, de repente, me pidió ayuda de una manera inesperada. La preocupación me invadió, y la verdad es que no era un momento precisamente íntimo. Después de hablarlo, me explicó que deseaba probar algo diferente, ya que nada más había funcionado. A regañadientes, acepté. Ya en la acción, parece que toqué la tecla adecuada porque se entregó por completo. Su cuerpo se tensó durante un instante y, como por arte de magia, sus espasmos cesaron. Así fue como descubrió que, a veces el amor puede ser una cura. Esa noche terminamos pasándola mucho mejor. Ella estaba tan feliz y aliviada de sentir el dolor alejarse, a vacaciones por un momento. Tenía 18 años y estaba intentando enseñarle a una hermosa mujer de 27 años cómo golpear una pelota de golf en el primer tee. Ella se alojaba con nosotros durante el verano y nos llevábamos muy bien, aunque yo era virgen y un tanto tímido. Le mostré cómo sostener el palo, cómo hacer el swing, y luego me moví unos 10 metros hacia la derecha para observar su tiro. En ese momento hizo un golpe con el driver que terminó impactando directo en mi estómago. Sentí una oleada de dolor que me derribó al suelo. Los 4 chicos que estaban en el hoyo 18 rompieron en carcajadas, mientras ella gritaba y corría hacia mí, llena de preocupación, para ver si estaba bien. Esa noche fue increíble, y lo que siguió en los meses siguientes fue aún mejor. Sin duda, fue el mejor verano de mi vida. Tenía una botella de vino, yo tenía 18 y ella unos 20, estábamos disfrutando de una noche increíble. Habíamos coincidido en la secundaria y siempre pensé, ¡wow! Qué reservada es cuando me manda mensajes. Ella apenas dominaba un 15% de inglés. Entonces comenzó a relatarme cosas horribles que había presenciado antes de mudarse aquí. Era una conversación peculiar pero ligera y cómoda, con una forma de ser muy reconfortante por su parte. Estábamos viendo un gameplay de We Happy Few en mi viejo y quebrado iPhone 8 Plus. Ella no era aficionada a los videojuegos, pero ahí estábamos. De repente, me miró nuevamente y me preguntó, ¿te gustaría tener un encuentro íntimo? ¿Tienes protección? Por supuesto, claro. Fue uno de los momentos más memorables de mi vida, y ella estaba emocionadísima. Después de eso, nos dimos una divertida ducha juntos, y ella me llevó en su lujoso auto a comprar unos Slurpees. Yo apenas había empezado mi carrera, así que eventualmente me volví un ermitaño, pero ella era genial. Soy autista, así que aunque no siempre entiendo a los demás, sí capto lo que se considera normal. Eso me ha llevado a conectar con personas interesantes de maneras inusuales. Como tratar a las chicas como amistades. Todo eso de si no somos amigos, ¿por qué tienes una forma tan cercana? Si no somos amigos, ¿por qué estoy dentro de ti? Supongo que es una forma bastante abstracta de pensar que esa fue la jugada perfecta antes de unirnos en un momento de intimidad. Era una locura. Estábamos en una relación a distancia, pero durante la pandemia pude verla con frecuencia, ya que los vuelos estaban increíblemente baratos. Su contrato de arrendamiento estaba por vencerse, así que quería regresar a casa de sus padres mientras yo terminaba la universidad. Así podríamos vivir juntos una vez que yo estuviera listo. A lo largo de mis estudios había logrado ahorrar lo suficiente para llevarla a Europa, un sueño que siempre había anhelado. Le revelé el regalo un mes antes de su mudanza, por su cumpleaños. Su reacción no fue la que imaginaba, y eso provocó una grieta en nuestra relación. Esa es otra historia. Pasó un mes en el que discutíamos sobre este regalo, su reacción y la sensación de que no valoraba lo que había hecho por ella. Cuando llegó el día de mudarla, teníamos un viaje de 10 horas por delante, y decidí manejar sin parar. Una hora después de iniciar el viaje, volví a sacar el tema del regalo, intentando resolverlo. Pero me encontré con hostilidad y debo admitir que respondí a eso. Después de unos 30 minutos de incomodidad, me disculpé y traté de seguir adelante, pero me brindó el silencio todo el camino de regreso. 8 horas. Una vez que llegamos a su ciudad, organizamos la cama. Ella, aún sin dirigirme la palabra, se despojó de su ropa y se acercó a mí.
Tuvimos un encuentro apasionado después de eso. Pero unas semanas más tarde, decidí que el silencio en el auto y la falta de una disculpa eran señales suficientes para terminar la relación. Nunca supe por qué se acercó a mí una vez que llegamos a casa. Realmente es un misterio. Alquilamos un bote en una isla griega y teníamos planeado hacer un picnic antes de dirigirnos al muelle. En medio del agua no había nadie alrededor. Todo comenzó a caldearse, ya sabes cómo es el ambiente en estos lugares, así que nos dejamos llevar. Al acercarnos al muelle, con el pelo desordenado y la ropa un poco arrugada, debimos haber lucido bastante divertidos. Cuando llegamos al restaurante, una mujer griega nos miró y dijo que podía darse cuenta de que nos habíamos divertido en el agua. Mientras tanto, unos turistas británicos nos veían y creían que nos habíamos mareado por el mar, pero en realidad simplemente estábamos disfrutando de nuestra aventura. Desde ese día, se ha convertido en una tradición en cada una de nuestras vacaciones. Un viejo amigo vino de visita y estuvimos recordando momentos de hace mucho tiempo. Antes de que mi esposa y yo nos conociéramos, algunas de las historias eran bastante locas. Cuando terminamos y los niños se fueron a dormir, mi esposa me preguntó sobre algunos detalles. Yo estaba un poco tomado y le dije que le contaría todo lo que quisiera, siempre y cuando se sintiera cómoda. Me dijo que sí, que estaba tranquila, ya que todo eso había pasado años antes de que nos conociéramos. Así que empecé a narrarle un par de noches salvajes, fiestas increíbles y le compartí algunos detalles sobre cosas que había hecho. Después de eso, se abalanzó sobre mí y estaba completamente emocionada. Compré un bote a chorro, pero no tenía mucha idea de sus características. Solo lo había sacado un par de veces para probarlo. La primera vez que salí con él fue con mi novia, ahora mi esposa. Y decidimos ir unos 50 kilómetros al norte para encontrarnos con unos amigos, a unos 10 kilómetros del lugar donde habíamos lanzado el bote. Noté que el indicador de gasolina ya marcaba casi el fondo, moviéndose cada vez que pasábamos por olas. Le comenté que me parecía extraño, porque el último cuarto del tanque estaba disminuyendo mucho más rápido que el resto. A tan solo media milla de otro lugar donde podíamos haber parado, le dije que la decisión era suya. Podríamos detenernos en ese lugar y llamar a alguien que nos trajera combustible, o arriesgarnos y esperar hasta regresar. Le expliqué que me sentía inseguro con esta última opción, ya que no sabía si el bote contaba con alguna reserva bajo la marca de vacío y no estaba confiado en que llegaríamos. Ella levantó las manos, mostrando indiferencia, y dijo que no sabía qué decidir. Así que dejé claro que si nos quedábamos sin gasolina, no quería que me llamara imprudente por haber pasado nuestra última oportunidad de estar en un lugar conocido y accesible. Al final, ella me dijo que siguiéramos, así que traté de convencerme de que el viento y la corriente estaban de nuestro lado y decidimos seguir adelante. Justo cuando nos alejamos lo suficiente para que nadie pudiera vernos, el bote comenzó a fallar y se detuvo por completo. Luchamos por nadar unas cuantas yardas contra la corriente hasta un lugar donde pudiéramos encallar. Ahí, empecé a intentar pedir ayuda. La agencia estatal no podía llegar hasta posiblemente la mañana siguiente, otros números solo contestaban con el buzón de voz. Y finalmente logré comunicarme con alguien, pero tenía que dar las instrucciones más complicadas de la historia para que pudieran encontrarnos. Además, tendrían que coordinar con otros en los sitios cercanos para que los llevaran hasta nosotros. Justo cuando logré pasarle las instrucciones a la persona del teléfono, este se apagó. Qué buen momento para descubrir que mi cargador no funcionaba. Mientras esperábamos, pusimos música, comimos unos sándwiches del cooler y nos relajamos con un par de cigarrillos mientras caminábamos por la arena. Después de un rato, ambos nos miramos y supimos que era hora de inaugurar el bote. Golpeamos la pequeña plataforma de sol sobre el transom y luego encendimos el último cigarrillo. Terminamos esperando unos 45 minutos más hasta que mis amigos llegaron con el combustible. Pero ambos coincidimos en que fue uno de los mejores momentos que tuvimos, incluso estando varados. LOL, quedé sin gasolina en mi primer viaje juntos. Pasamos el tiempo esperando con cigarrillos y buena vibra. Y nos rescataron antes de que se ocultara el sol. Justo antes de salir del trabajo, le mandé un TikTok de una persona grabando a sus amigos teniendo relaciones bajo las sábanas. Lo único que se escuchaba era el sonido de las palmadas y pensé, eso es una locura, y resulta que ella estaba ovulando. Cuando llegué a casa, me confesó que no podía dejar de pensar en lo emocionante que sonaba eso y que quería que hiciera esos mismos ruidos con ella. Y bueno, ya saben cómo terminó la historia. Hice una caminata con una chica para explorar un edificio abandonado en un campo extraño cerca de una carretera. Al entrar, nos encontramos con múltiples escritos en las paredes que decían, aquí yace el hombre de la libertad.
A medida que íbamos indagando, encontramos algunas viejas cintas herpes de la familia, un libro de canciones dedicado a Dios, ropa de aspecto peculiar y un montón de bolsas de sustancias vacías. Sin duda, este hombre tuvo una vida complicada, lidiando con adicciones severas, buscando consuelo en la fe y, al final, enfrentándose a su propia locura. La atmósfera de ese lugar nos puso los pelos de punta, pero al mismo tiempo nos dejó con ganas de seguir explorando. Tuvimos una sesión intensa en la azotea del edificio, rodeados de jeringas y objetos extraños que desafiaban nuestra curiosidad. Aún me pregunto cómo estará el hombre de la libertad en la actualidad. Después de quedarnos completamente atrapados y confundidos viendo el final de la película Old Boy, mi esposa embarazada, que está en su primer trimestre, y yo permanecimos en silencio, reflexionando sobre lo que acabábamos de presenciar. 5 minutos después, estábamos como locos, haciendo el amor con una pasión desbordante, y puedo decir sin dudar que fue uno de los 10 mejores momentos que hemos tenido en la cama. ¿Serán las hormonas del embarazo? ¿O será el increíble talento de Park Chan-wook para contar historias? Tal vez sea un poco de todo. Tuve una ruptura realmente tumultuosa con una pareja hace unos años. Fue horrible. En ese momento, la odiaba un poco, y ella a mí. Ambos estábamos llorando, sabíamos que todo había terminado. De repente, ella suelta, ¿estás excitado? ¿O estoy perdiendo la cabeza? Así que, sí, estaba extrañamente excitado, no tenía sentido. Estábamos rompiendo, qué locura. Pero ahí estábamos como dos monos salvajes, dándolo todo durante un par de horas. Terminamos esa relación. Pero después de todo, nada de eso tenía lógica. Aún no puedo entenderlo. En un viaje por Nueva Zelanda, fui de camping con una chica que había conocido unas semanas antes. Ella invitó a otra amiga, y ambas no tenían carpa, así que terminamos durmiendo 3 en una tienda que era solo para mí. Yo estaba al lado, mi amiga en el medio, y su amiga al otro lado. No tenía intenciones de nada, pero en medio de la noche me desperté sintiendo que me estaban besando. Eso escaló rápidamente en una situación más íntima. Y estoy casi seguro de que la otra chica estaba despierta, pero estaba fingiendo dormir, porque la tienda era realmente pequeña. Más tarde, la chica con la que tuve ese encuentro me dijo que pensaba que yo había sido quien inició todo, ya que aparentemente yo estaba explorando mientras dormía y ella decidió seguirle el juego. No logramos ver la primera película de Halloween, a pesar de que es una de mis favoritas en el género de terror. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que a ella no le interesaba tanto la película, y cada vez que había una oportunidad simplemente se dejaba llevar por la pasión. Intentamos varias veces ver esa película en diferentes citas, pero cada vez terminaba de la misma manera. En una ocasión, incluso tuvimos que pausar el video. Hicimos lo que teníamos que hacer, reiniciamos la película y, al poco tiempo, nos vimos atrapados en la misma situación. Es curioso cómo a veces los planes más simples se desvían hacia algo inesperado, convirtiendo una noche de cine en un momento de conexión profunda. Estábamos planeando estudiar en mi casa y ella quería pedir comida. Así que le ofrecí cocinarle la cena. Allí estaba yo, en su kitchenette, mezclando la salsa para un fettuccine alla carbonara. Tenía ganas de tomar un trago de vodka, pero en vez de dármelo, ella me agarró la cabeza y puso el vaso en mis labios. Luego, me soltó y comenzó a acariciar mi antebrazo derecho. Y así, sin querer, se armó una situación complicada. Ella siempre había sido mi crush. Estuve saliendo con una mujer durante 1 mes o 2 antes de decidir poner un punto final a nuestra relación. Y, sinceramente, esa separación no fue nada amena. Venía de atravesar un divorcio reciente y quizás me lancé nuevamente a las citas demasiado pronto. La verdad es que la rompí, porque estaba al borde de una crisis emocional. En pocas palabras, no estaba manejando la situación de la mejor manera y ella tampoco parecía estar satisfecha con lo que pasaba. 6 meses después, nos encontramos por casualidad mientras manejábamos. Estoy seguro de que nos reconocimos, pero opté por hacerme el desentendido, suponiendo que todavía guardaba rencor hacia mí y no quería agravar las cosas. Esa misma tarde, me envió un mensaje, señalando que no era necesario ignorarla. La conversación fluyó de manera natural y al final decidimos salir a cenar, lo que terminó llevando a un par de horas de intimidad en el departamento después de la cena. Imagina un día de verano en Houston, Texas, donde el calor y la humedad son insoportables. El aire acondicionado de su auto se descompuso y ella tenía que llegar a trabajar. Ese día el trabajo fue un desastre para ambos, el tráfico no ayudó en nada. La verdad, a veces digo cosas sin pensar y eso la fastidió. Todo lo que llevábamos acumulando se desbordó y terminó desahogándose conmigo.
Y, siendo sincero, tampoco hice mucho para calmar la situación en ese momento. Nos empezamos a molestar mutuamente y decidimos darnos un espacio sin hablar por un rato. Yo, que tenía hambre, decidí preparar unos hot pockets. Ella escuchó el ruido de la cocina, bajó y se comió 2 de ellos. Nuestras miradas se cruzaron. De repente, estábamos en el sofá, sudorosos pero dejando atrás la frustración del día. La tensión se había transformado en algo más apasionado. Durante el proceso del divorcio, mi ex y yo comenzamos a tener encuentros íntimos como una forma de liberar la tensión, ya que estábamos atrapados en el mismo departamento sin poder mudarnos por un tiempo. Era algo curioso, porque pasamos de un dormitorio silencioso a compartir momentos apasionados con bastante frecuencia. Empezábamos a discutir sobre un tema, alcanzábamos un punto en el que no había avances y luego nos desahogábamos y al final podíamos hablar con más calma. La situación más peculiar fue cuando intentamos dividir nuestra colección de películas y series. Tras la primera pelea, nos dimos cuenta de que esa enorme pila de 500 discos iba a requerir un par de momentos de desahogo. Así que, casi de forma automática, comenzamos a apartar los que sabíamos que llevarían a discusiones. Nos llevó 4 rondas y 2 sesiones de encuentros intensos para lograrlo. Todo ese amor cargado de resentimiento solo para organizar unas cuantas películas.